Hola, pues hoy quiero hablarte sobre el sacramento del perdón, que recibe otros muchos nombres, como sacramento de la conversión, del sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación. Y como tengo muchas cosas que contarte, pues me he escrito unas notas para que no se me olvide nada, así que si me ves leer a lo largo de este vídeo, pues es porque estoy mirando que no se me pase decirte nada. Y para empezar a entender este sacramento, pues creo que lo más conveniente es empezar diciéndote dónde se habla del sacramento del perdón en la Biblia. Bueno, para empezar tengo que hacer una distinción entre lo que es perdonar y perdonar los pecados. Cuando Jesús vino a este mundo, lo que nos dijo es que teníamos que perdonar a quien nos ofendiese. Eso lo leemos en Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo que aquí nos dice Jesús es que tenemos que perdonar siempre. Tan pronto como alguien te pida perdón por la ofensa que te ha hecho, pues tú le tienes que perdonar y no tienes que guardarle rencor. De hecho, yo no sé si alguna vez le has guardado rencor a alguien, pero el rencor es algo que amarga el alma, amarga la existencia. Entonces, no hay que guardar rencor. Pero si te fijas, aquí se habla del perdón al hermano, pero no se habla del perdón de los pecados. Se habla de que tienes que perdonar la ofensa. Nadie puede perdonar los pecados más que Dios. Y eso también lo vemos en Lucas 5, 17, 25, donde leemos: sucedió un día que mientras enseñaba, estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y la virtud del Señor estaba en él para curar. Y he aquí que unos hombres que traían en una camilla un paralítico buscaban introducirle y presentárselo, pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al terrado y por el techo le bajaron con la camilla y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo su fe, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Comenzaron a murmurar los escribas y fariseos diciendo: ¿Quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Por qué murmuráis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma la camilla y vete a casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a casa glorificando a Dios. Bueno, pues aquí vemos cómo efectivamente se dice que solo Dios puede perdonar los pecados, nadie más puede perdonarlos, solo Dios. Así que cuando Jesús nos dice que tenemos que perdonar a nuestro hermano, lo que está diciendo es eso, efectivamente. Lo que nos está pidiendo es que nosotros le perdonemos la ofensa a ese hermano. Pero ese pecado no queda perdonado por Dios, porque cada ofensa cometida contra un hermano, cada ofensa cometida contra una persona, es también una ofensa cometida contra Dios. Y la ofensa que se comete contra Dios, solo Dios la puede perdonar. ¿De dónde proviene el perdón de los pecados? Pues el perdón de los pecados se nos ha concedido a través de la sangre de Jesucristo, por su muerte en la cruz. Y eso lo leemos también en las siguientes citas. En Romanos 3, 24, 25 se nos dice: siendo justificados donosamente por su gracia mediante la redención que se realizó en Cristo Jesús, a quien ha puesto Dios como sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Y en Efesios 2:13 leemos: mientras que ahora, por Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces aquí vemos que efectivamente de la sangre de Cristo es de donde proviene el perdón de los pecados, de su sacrificio. Pero todavía no hemos visto dónde se encuentra el sacramento del perdón en la Biblia. El sacramento del perdón lo vemos en Juan 20, 19, 23. La tarde del primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se hallaban los discípulos por temor de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron viendo al Señor. Díjoles otra vez: la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien perdonareis los pecados,
les serán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. En esta casa estaban los apóstoles, a excepción de Tomás, que ese día no estaba, cuando Jesús se les aparece. Aquí vemos dos cosas. Jesús vino a este mundo con una misión que le había encomendado Dios Padre, que era la misión de redimir al mundo, de redimir a los hombres a través de su pasión, muerte y resurrección. Y dice Jesús, como me envió mi Padre, así os envío yo. Es decir, que Jesús envía a sus discípulos con una nueva misión que nos va a explicar a continuación. Pero antes dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo es el que tiene el poder recibido de la sangre de Cristo para perdonar los pecados. Y les dice Jesús a esos discípulos, a quien perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y aquí sí está el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Porque antes Jesús nos había dicho que no teníamos que guardar rencor y que teníamos que perdonar a nuestro hermano, pero no había hablado en ningún momento de que pudiésemos perdonar los pecados, porque efectivamente el perdón de los pecados solo proviene de Dios y de aquellos a los que Dios les conceda el poder de perdonarlos. Y aquí los apóstoles reciben el poder de perdonar los pecados, pero no solo el poder de perdonarlos, sino también el poder para no perdonarlos. A quienes se los retuviereis les serán retenidos. Hay otra cita en la que vemos claramente el sacramento del perdón, que es en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Mas todo esto viene de Dios, que por Cristo nos ha reconciliado consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, porque a la verdad Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos, y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Y aquí lo que vemos es que la reconciliación es un ministerio, es una tarea que encomienda a Dios a estos hombres. Lo llama San Pablo el ministerio de la reconciliación, la tarea, el ministerio de perdonar a los hombres en nombre de Dios y reconciliar al hombre con Dios. Lo que vemos también es que esta tarea ha sido designada no a todo el mundo, sino solo a los apóstoles y a sus sucesores. Así dice San Pablo, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Y puesto que esta es la misión que les ha sido encomendada, San Pablo nos dice y nos ruega en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, que es eso a lo que está obligado San Pablo por el ministerio que le ha sido otorgado, el ministerio de la reconciliación. Y lo que vemos es que el ministerio solo puede ser llevado a cabo por aquel que haya sido declarado embajador de Cristo, como dice San Pablo, es decir, sacerdote. Y lo que vemos en estas dos últimas citas, pues es que el sacramento del sacerdocio y el sacramento de la penitencia están íntimamente relacionados y por eso aparecen juntos, porque solo los sacerdotes pueden perdonar los pecados en nombre de Dios, porque así les ha sido encomendado por Jesucristo. Y esto me lleva al siguiente capítulo de este vídeo, confesarse directamente con Dios. Bueno, cuando se produce mi conversión estábamos saliendo de los confinamientos y las iglesias todavía estaban cerradas y no era posible ir a confesarse a una iglesia. Pero yo sentía un profundísimo arrepentimiento porque yo acababa de ver mi vida según los ojos de Dios y me arrepentía de haber llevado toda una vida sin Dios y sin embargo pues no podía acudir a una iglesia para confesarme. Como yo tenía esa necesidad tan grande de pedirle perdón a Dios, lo que hice fue coger unos folios y empezar a escribir todo aquello de lo que yo me acordaba, todos aquellos pecados, todas aquellas cosas que yo había hecho mal a los ojos de Dios y que yo recordaba. Y cuando terminé de escribirlo todo, pues lo leí a modo de confesión. Y en ese momento, pues yo tenía en casa una destructora de papel y cuando terminé de leerlo, de leérselo a Dios, pues lo metí en esa destructora de papel sabiendo que Dios había perdonado mis pecados. La pregunta es, ¿pero realmente Dios había perdonado mis pecados en ese momento? Pues la respuesta es un rotundo sí. Dios había perdonado mis pecados. Y si Dios había perdonado mis pecados, ¿por qué era necesario que yo volviese a la iglesia y me confesase con un sacerdote?
Pues simplemente porque Jesús es así como lo ha determinado. Jesús nos ha dado los sacramentos, nos ha dado este sacramento de la reconciliación o del perdón, y Él espera que nosotros acudamos a los sacerdotes para pedirle perdón a través de ellos. Y es obligado a hacerlo así. Durante todo ese periodo de confinamiento hubo mucha gente que se preguntó si era posible confesarse por teléfono, y la respuesta es que no, no es posible confesarse por teléfono. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión requiere de dos cosas. Por un lado, que esté garantizado el secreto de la confesión, es decir, lo que tú le cuentas al sacerdote, el sacerdote no lo puede revelar. Tiene que haber secreto de confesión. Y a través de una llamada telefónica, pues el secreto no está garantizado porque no sabes si alguien está accediendo a esa llamada telefónica. Y por otro lado, es necesaria la presencia del ministro, que en este caso es el sacerdote, en presencia de la persona que recibe el sacramento, que en este caso es el penitente, la persona que se acerca a confesarse. Y por eso, porque tiene que existir esa presencia física, pues no es posible confesarse por teléfono. Cuando estaba preparando este vídeo me ha llegado una noticia que parece que es de ciencia ficción, pero es real, que en una iglesia de Suiza pues han colocado un confesionario con inteligencia artificial. La pregunta es, ¿pero uno puede acudir a ese confesionario y confesarse con una máquina? Pues la respuesta obviamente es que no. Es como si te confiesas con Alexa o con Siri. ¿Qué sentido tiene eso? Pues no, tienes que confesarte con un sacerdote. Y esta noticia de que se ha puesto un confesionario con inteligencia artificial en una iglesia de Suiza, pues es una demostración más, una prueba más de que estamos viviendo el fin de los últimos tiempos y que el mundo se está volviendo enteramente loco, ¿no? Y que algunos sacerdotes y algunos obispos, pues como decía la Virgen en Garabandal, ¿no? Van por el camino de la perdición y llevan consigo a muchas almas, porque esto pues es contrario totalmente a la fe, a la Iglesia y a las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, pues en estos casos, en el caso de que alguien no pueda acudir a un sacerdote, por ejemplo, en el caso de que alguien sufra un accidente en la carretera, quede tirado, se arrepienta de toda la vida de pecado que ha llevado o de los pecados que tenga en ese momento y cercano tiene un sacerdote para confesarse, si se arrepiente de corazón, pues esos pecados quedan perdonados. ¿Le perdona a Dios? Pues sí, porque no tiene otra alternativa, no tiene opción de acudir a un sacerdote, pues Dios lo perdona, porque Dios no es un tirano y Dios acepta el arrepentimiento verdadero de una persona que ve su vida a través de sus ojos y decide pedirle perdón. Así que sí, Dios había perdonado todos esos pecados que yo había escrito en un papel. Pero eso no implicaba que yo no tuviese que volver a la iglesia, porque no haber vuelto y no haberme confesado correctamente con un sacerdote hubiese supuesto, para empezar, un pecado de negligencia, para seguir de desobediencia, porque Jesús nos dio el sacramento del perdón pues para que lo utilicemos, y para seguir porque hubiese podido ser incluso un pecado de impenitencia el no querer ir a confesarme correctamente. Así que cuando abrieron las iglesias, pues corrí a buscar un sacerdote para poder confesarme. Y seguramente porque yo ya había hecho esa confesión pormenorizada donde había descrito todos y cada uno de mis pecados, pues cuando fui a la iglesia no volví a hacer eso. No se me ocurrió el volver a escribir de una manera detallada todos esos pecados. Y cuando yo llegué a la iglesia, mi confesión con aquel sacerdote, pues fue la confesión del hijo pródigo. Padre, siento mucho haber pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, ¿no? Mi confesión fue la confesión del hijo pródigo. Siento mucho haber llevado una vida sin Dios y yo quiero volver contigo. Y la pregunta es de nuevo, ¿pero aquella confesión valió si yo no dije todos mis pecados? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque cuando hay un arrepentimiento sincero por una vida mal vivida, aunque se te olviden los pecados, pues la confesión es válida. Ahora bien, es necesario que cuando recuerdes esos pecados, pues vuelvas y los confieses correctamente, a pesar de que ya están perdonados. Dice un dicho que pecado olvidado, pecado perdonado. Pero cuando lo recuerdas, pues tienes que volver al confesionario y pues confesarte con un sacerdote. Así que después de esto, después de mi confesión, pues Dios me iba recordando los pecados poco a poco. Y eran pecados muy graves que yo sabía que tenía que confesar. Y yo acudía a confesarme de nuevo. Y la ternura de Dios es
es increíble porque Dios me podía haber recordado todos aquellos pecados de golpe y hubiesen caído sobre mí otra vez pues de manera bochornosa y sin embargo me los iba recordando poco a poco. Y yo a veces le decía a Jesús, por favor Jesús, recuérdamelos todos juntos para ir una sola vez y confesarme una sola vez porque me paso más tiempo en el confesionario que los concursantes de Gran Hermano. Pero él me los recordaba poco a poco. Y yo no entendía el por qué, lo he entendido mucho después. Cada vez que vas a confesarte, recibes la gracia de Jesucristo a través del sacerdote. Yo necesitaba mucha gracia porque había pecado mucho, así que en lugar de recordarme los pecados todos de golpe, pues me los iba recordando poco a poco y eso me obligaba a ir frecuentemente al confesionario y así yo recibía las gracias de Jesucristo a través del sacerdote pues más veces, ¿no? Si has visto el vídeo presentación de esta saga de vídeos sobre los sacramentos, habrás visto que yo hablaba de una mujer protestante que para saber si había confesado un pecado directamente con Dios, pues tenía que acudir a una libretita, a una agenda en la que ella apuntaba todos los pecados que había confesado y cuándo los había confesado. Bueno, la carga de aquella mujer era enorme porque ella siempre tenía que cargar con esa libreta en la que estaban anotados todos sus pecados. Cuando tú vas a confesarte y recibes la absolución, lo que ocurre es que Dios borra todos tus pecados. El alma es como una pizarra veleda, una pizarra de esas blancas en las que puedes escribir con un rotulador que se borra fácilmente con un borrador de fieltro o incluso con un papel. Y cuando tú vas y te confiesas, lo que hace Dios es que borra esa pizarra y la vuelve a dejar limpia. Tu pizarra puede estar más o menos llena de borratajos en función de todos los pecados que hayas cometido. Puede estar completamente negra porque has vivido toda una vida de pecados como estaba la mía. Pero cuando te confiesas, Dios borra la pizarra y la vuelve a dejar completamente blanca como estaba al principio. Ir a la confesión es entregarle a Dios esa agenda, esa libreta en la que estaban todos tus pecados. Dios se queda con ella y la destruye, la hace polvo, la hace desaparecer. Todos esos pecados desaparecen. Y cuando sales del confesionario sientes realmente que te has quitado una gran carga de encima, sientes que te has quitado un gran peso de encima y eso incluso es físico, lo sientes físicamente. En una ocasión me contaban de un niño que se había confesado y al salir del confesionario le dijo a su abuela, 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 parece que floto. Pues eso, que es que Dios se queda con todos tus pecados y los destruye y la carga que tú tenías encima con tus pecados, pues se la queda Él. Ya no tienes que volver a recordar nunca más tus pecados, Dios los ha borrado todos. Pero pronto empecé a comprobar la situación en la que se encontraban los sacerdotes y eso te lo cuento en el siguiente capítulo de este vídeo, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es cualquier ofensa cometida contra Dios y para saber si una cosa es pecado o no, pues se pueden revisar los 10 mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia Católica, las bienaventuranzas, los 7 pecados capitales o incluso el uso del tiempo. Por ejemplo, si tenías tiempo para leer la Biblia o para hacer oración y has preferido en su lugar ponerte a ver la tele, pues hombre, es un tiempo mal aprovechado, ¿no? Que a lo mejor Dios quería que estuvieses con Él y hasta puede ser pecado. Como te he dicho, después de mi primera confesión, pues yo empecé a recordar pecados graves y el primer pecado que recordé fue a los 2 o 3 días de haberme confesado y fue el uso de métodos anticonceptivos en mi matrimonio. Y cuando Dios me recordó ese pecado yo pensé, madre mía, pero ¿cómo he podido olvidar este pecado y no haberlo confesado correctamente? Entonces busqué una iglesia, lo que hacía era buscaba en internet las iglesias que tuviesen página web en las que publicasen los horarios de las confesiones. Busqué una iglesia y al día siguiente fui a confesarme. El sacerdote era un sacerdote muy mayor y yo le conté, mire, yo acabo de convertirme, ya me he confesado, pero me he dado cuenta de que hay un pecado que no he confesado y es un pecado grave. Yo estoy casada por la iglesia, pero en mi matrimonio he utilizado métodos anticonceptivos. Y la respuesta que me dio este sacerdote fue, va. Y cuando él me contestó eso, yo dije, madre mía, pero este hombre, ¿cómo me puede decir, va? Si yo lo que le acabo de decir es una cosa muy grave, es una cosa muy grave y él no le está dando ninguna importancia. Así que yo le pedí perdón a Jesús en nombre de ese sacerdote, diciéndole, no se lo tengas en cuenta, es muy mayor, pues a lo mejor ya hasta se le ha ido un poco la cabeza, ¿no? No se lo tengas en cuenta que seguro que no lo hace con mala fe. Así que unos días más tarde, estando en oración, recordé otro pecado. Yo en ese trabajo en el que había sufrido tanto, le deseé la muerte a una persona. Me hacía tanto daño que yo le deseé la muerte. Y estando en oración, pues Dios me permitió comprender que aquello había sido un pecado contra el 5.º mandamiento de la ley de Dios. No matarás.
Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo soy buena persona porque yo ni robo ni mato. Bueno, pues a lo mejor sí que estás matando y no te estás dando cuenta de ello como me pasaba a mí. Porque igual que Jesús dijo que cuando pasa una mujer y el hombre la desea, aunque no la haya tocado, solo con el hecho de haberla deseado ya ha pecado, pues igual si tú le deseas la muerte a alguien, pues en realidad ya has pecado contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, porque en tu corazón ya le has deseado la muerte y es como que la hubieses matado, ¿no? Bueno, pues después de la experiencia que tuve con aquel sacerdote, pues busqué una iglesia diferente con un sacerdote diferente. Bueno, pues yo fui a esa iglesia y le dije al sacerdote que quería confesar un pecado pasado. Y lo primero que me dijo ese sacerdote es, ay, bueno, el pasado es mejor no removerlo. Y estoy de acuerdo, es verdad que no hay que remover el pasado, en el sentido de que si tú te confiesas habitualmente, pues no tienes que escarbar, no tienes que buscar en el pasado buscando donde no hay. Pero si recuerdas un pecado grave, es obligado el confesarlo, porque no lo confesaste en su momento, aunque te hubieses arrepentido de ello. Por lo tanto, sí era necesario que yo lo confesase. Y cuando le dije de qué se trataba, pues él se echó a reír. A mí no me hizo ninguna gracia que él se riese, porque yo conocía la gravedad de ese pecado. Dios me lo había permitido ver, me había mostrado que era un pecado grave contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y aquel sacerdote se rió. Así que yo empecé a darme cuenta de que efectivamente había sacerdotes que ya no sabían diferenciar qué era pecado y qué no. Y para mí a veces era muy difícil confesarme porque yo había pecado tanto que había situaciones en las que verdaderamente ya no sabía qué era pecado y qué no. Y eso me lleva al siguiente capítulo de este vídeo, que son las enfermedades del alma. Bueno, Jesús nos dijo aquello de que los sanos no necesitan médico, que los médicos los necesitan los enfermos. Y el pecado es una enfermedad del alma, realmente lo es. Y el pecado mortal causa la muerte del alma. Y San Pablo nos habla de ello en sus cartas, nos advierte de ello. Y yo doy fe de que es verdad, de que el pecado es una enfermedad del alma. Y yo he sufrido dos enfermedades, no sé si habrá más, pero yo he sufrido al menos dos. Una es la de no saber qué es pecado y qué no. Es decir, ya no distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Esa enfermedad es una enfermedad muy grave. Pero la enfermedad que más he sufrido y que aún sufro es la de los escrúpulos. ¿Y qué son los escrúpulos? Pues pecar de escrúpulos es creer que todo es pecado, que todo es pecado. Y eso se produce porque el alma tiene tanto miedo a ofender a Dios, a volver a ofender a Dios, que entonces ese celo por no ofender a Dios se convierte en escrúpulos y crees que todo es pecado. Esto que aparentemente podría parecer que es poco importante, realmente lo es y mucho. A mí todo empezó a parecerme pecado y había cosas que objetivamente sí que eran pecado, como lo que te he contado de utilizar métodos anticonceptivos o de desearle la muerte a alguien, eso sí es pecado. Pero había otras muchas cosas en las que no eran pecado y yo creía que sí, o cosas que yo sabía racionalmente, intelectualmente, yo sabía que no eran pecado y sin embargo me producían escrúpulos. Los escrúpulos con el pecado son parecidos a los escrúpulos con la comida. Me refiero a que cuando una comida te da muchos escrúpulos, pues te ves incapaz de comerla. Da igual el alimento que sea, da igual que tenga muchas proteínas, muchas vitaminas, que sea muy saludable. Si te produce escrúpulos, aunque lo intentes, no te lo puedes comer porque hay algo dentro de ti que rechaza profundamente ese alimento y no te lo puedes comer. Así que te voy a poner un ejemplo de lo que son los escrúpulos a través de la comida. Bueno, imagina una persona que se ha pegado toda su vida a atracones a comer chocolate. ¿Es pecado pegarse a atracones a comer chocolate? Sí, porque es un pecado de gula. Pero esta persona, al ver su vida y al ver que ha estado pecando, pegándose todos esos atracones a comer chocolate, entonces empieza a tener miedo a comer chocolate. ¿Y comer chocolate es pecado? No. Tú puedes comer una porción de chocolate, que no es pecado, pero a esa persona le empieza a dar miedo comer chocolate pensando en que va a pecar. Así que imagínate que a esa persona le invitan a comer y la persona que la invita, pues de postre le pone una porción de tarta de chocolate. Y esta persona, la que se ha convertido, al ver la porción de tarta de chocolate, pues siente miedo y no se atreve a comer esa porción de chocolate. Aunque ella sabe racional e intelectualmente que no es pecado y que se la puede comer, que no pasa nada. Pero el rechazo que siente dentro de ella hacia ese pedazo de tarta de chocolate es tan grande que le impide comer. Y esa persona no solo sufre por el dolor de ver que se ve incapaz de comerse esa
porción de tarta de chocolate, sino que además, al rechazar esa porción de tarta de chocolate, la persona que se la ofrece también se siente rechazada y ella ve el dolor en esa otra persona ante su rechazo. Y además esta persona a la que se ha convertido sabe que rechazando siempre esa porción de tarta de chocolate, pues está cometiendo un pecado contra la caridad, porque está haciendo daño a la persona que se la ofrece. Y entonces, al dolor de verte incapaz de hacer frente a esos escrúpulos, pues se une el dolor de ver que estás hiriendo a la persona a la que amas. Así que para mí toda esta situación fue durísima porque mis escrúpulos pues no me afectaban tan solo a mí, mis escrúpulos afectaban también a quien yo amaba y eso para mí pues fue muy duro. ¿Cómo se curan los escrúpulos? Pues yo solo conozco una manera, que es con la oración. Dios es el único que puede curar las enfermedades del alma y yo es el único remedio que he encontrado, pedirle ayuda a Él para que curase mis escrúpulos. Las circunstancias personales pues te pueden ayudar o no. Quiero decir que si tu conversión se produce en un ambiente cristiano donde las personas que tienes a tu alrededor pueden comprender lo que te está ocurriendo, les puedes hablar de ello y además ellas pueden orar por ti, pues bueno, eso se puede llevar más o menos fácil, pero si tu conversión se produce en un ambiente donde nadie entiende lo que te está pasando, donde rechazan tu conversión y donde no puedes pedir oración, pues todo se puede hacer muy cuesta arriba. Así que si tú que estás viendo este vídeo eres una de esas personas que resulta que tiene a su lado a una persona que se acaba de convertir y que tiene escrúpulos, pues yo te pediría que tengas paciencia y me dirás, sí, hombre, encima me dice que tenga paciencia. Pues sí, te pido que tengas paciencia. ¿Por qué? Pues por amor a ella, por amor a esa persona. Y si te ocurre al contrario, si tú eres esa persona que se ha convertido y que sufre de los escrúpulos, pues yo te diría que hables con la persona que te ofrece ese pedazo de tarta. Sé que vas a tener miedo, que no vas a querer, que vas a pensar que te va a rechazar, que va a rechazar todo lo que le cuentes, que va a ser incluso peor, pero yo te digo que lo hagas, que no tengas miedo, porque el miedo no proviene de Dios. El miedo no es de Dios y Dios nunca abandona. Habla con esa persona porque no sabes lo que va a ocurrir. A lo mejor el contárselo precisamente es lo que hace que os unáis y que esa distancia tan grande que ahora os separa, pues se acorte. Porque yo no lo hice, yo no hablé con la persona que me ofrecía ese pedazo de tarta y eso fue peor. Así que ánimo, en cualquiera de las dos circunstancias, ánimo. Y si lo necesitas puedes escribirme al correo del canal si quieres que yo rece por ti. Bueno, cuando tienes problemas de escrúpulos, tienes problemas también durante la confesión, en el sentido de que no todos los sacerdotes pues tienen la sensibilidad suficiente para ayudarte, ¿no? Porque te presentas confesando un montón de cosas que crees que son pecado y en realidad no lo son. Y eso me lleva al siguiente capítulo de este vídeo, que es el papel del sacerdote en la confesión. Bueno, en una ocasión yo no recuerdo cuál era el pecado que confesé, pero recuerdo que el sacerdote se enfadó mucho conmigo y me dijo, bueno, yo creo que pecas de escrúpulos, anda, vete y dale las gracias a Dios. Y yo estaba pasándolo realmente mal porque yo creía que estaba ofendiendo a Dios con aquello de lo que yo me confesaba, ¿no? Así que salí de la confesión pues mucho peor de lo que había entrado, ¿no? Porque salí de la confesión pensando que además estaba ofendiendo a Dios por tener escrúpulos. En otra ocasión me confesé y al decir el primer pecado, el sacerdote me interrumpe y me dice, vaya, un alma sensible. Y yo pensé, bueno, ¿y qué tiene de malo ser sensible con las cosas de Dios, no? Así que la manera de actuar de los sacerdotes pues no siempre ayuda, pero también hay que aceptar la humanidad del sacerdote, porque el sacerdote es un hombre, es una persona como yo y de la misma manera en que yo a veces respondo mal sin querer, pues a ellos pues también les pasa, ¿no? Y es parte del aprendizaje. Pero de lo que te quiero hablar en este vídeo es del papel que juega el sacerdote durante la confesión y si hay algún sacerdote viendo este vídeo, pues me gustaría que prestase especial atención a este capítulo, ¿no? Porque yo creo que a veces a algún sacerdote se le olvida cuál es su papel en la confesión. El papel que ejerce un sacerdote es el de juez, maestro, médico y padre. Es juez pues porque tiene que dictar sentencia, ¿no? Tiene que determinar si la persona que se acerca al sacramento de la confesión pues merece el perdón o no. Puede que no merezca el perdón de los pecados. Y sobre qué es necesario para obtener el perdón de los pecados, pues te hablaré más adelante. Es también maestro porque tiene que ayudar a formar una conciencia delicada y clara. Cuando se acerca una persona como yo que tiene escrúpulos y que no sabe diferenciar muy bien lo que es pecado de lo que no es pecado, pues le tiene que ayudar a saber diferenciar, a saber por qué
eso que ha confesado, ¿por qué no es pecado? ¿No? Ayudarle un poco y ayudarle a discernir. Es también médico porque requiere ayudar a las almas enfermas. Ya he dicho que las almas en pecado son almas enfermas, ¿no? Y debe saber cómo administrar la medicina. En mi caso, pues como yo tenía tantos escrúpulos, lo que necesitaba es que me tratasen con suavidad, ¿no? Que me explicasen de una manera más o menos dulce, pues en qué estaba equivocada yo, ¿no? Para ir sanándome poco a poco, ¿no? Porque si yo tengo escrúpulos, pero yo no sé que tengo escrúpulos, pues bastante carga tengo yo con estar sufriendo por cosas por las que no debería sufrir, ¿no? No aumentar la carga de la persona que se acerca a la confesión. Y además es padre, porque un padre anima a sus hijos, ¿no? Cuando los ve abatidos, pues también es parte del trabajo del sacerdote, animar. Pero mi experiencia ha sido de todo tipo. Al principio de mi conversión, pues yo lo pasaba realmente mal porque tenía pues mucho rechazo en casa, ¿no? Y yo no sabía cómo enfrentarme a ello. Entonces yo le pedí consejo a un sacerdote, no sé qué hacer en casa, no sé cómo hacer las cosas. Y aquel sacerdote me contestó, no, yo no doy consejos. Tengo que reconocer que es el único sacerdote que me ha contestado eso, porque normalmente cuando tú le pides ayuda a un sacerdote, pues lógicamente no te va a poder dar un consejo específico de un problema muy particular, ¿no? Pero sí que te puede dar una orientación general de qué puedes hacer o cómo puedes enfocar la situación para llevarlo mejor, ¿no? Y también los sacerdotes pues pueden orar por ti. Muchos sacerdotes han dicho que orarían por mí cuando me he confesado con ellos y yo estoy completamente convencida de que lo han hecho, ¿no? He vivido también situaciones completamente contrarias, ¿no? Donde el sacerdote no ha recriminado mi sensibilidad, sino que me ha aplaudido por ello, ¿no? Hace poco he ido a confesarme y se ve que pues aquello de lo que me confesaba pues no era pecado, no era, ¿no? Y entonces pues el sacerdote me dijo, has hecho muy bien en venir y confesarte porque a Dios le gusta que le mostremos nuestras debilidades y que se las presentemos para que Él nos pueda ayudar con ellas, ¿no? Bueno, pues sí, se ve que aquello que yo había confesado pues no era pecado, sino más bien debilidad, ¿no? Cosas que a mí me gustaría poder hacer mejor, pero que al final no puedo hacer mejor, pues por mi debilidad, ¿no? Así que si hay algún sacerdote viendo este vídeo, pues le invito a que medite sobre cómo trata a los penitentes, ¿no? Sobre cómo trata a las personas que se acercan a confesarse, sobre todo a las personas que tienen escrúpulos como yo, ¿no? Porque es bastante doloroso sufrir por nada. Y todo esto pues me lleva a otro tema importante, que es el papel del penitente en la confesión, es decir, cuál es el papel que juega la persona que va a confesarse durante la confesión, ¿no? Te recomiendo un libro que se titula Para confesarse bien, de San Alfonso María de Ligorio, que es doctor de la Iglesia y es muy fácil de encontrar por internet. Si te interesa, búscalo, que es un libro muy recomendable. Bueno, pues los requisitos para confesarse correctamente son 5 y como son tan importantes te los voy a ir explicando en 5 capítulos diferentes. Estos requisitos son examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. El examen de conciencia consiste en examinar, analizar toda tu vida y ver, o desde la última confesión, y ver qué es lo que has hecho mal, qué es lo que has hecho que es ofensivo a los ojos de Dios, ¿no? Y se puede pecar de distintas maneras, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Los pecados de pensamiento son los pecados que se refieren, por ejemplo, a los malos deseos, como desearle a alguien la muerte, como te decía. Puede ocurrirte a veces casi sin darte cuenta. Imagínate que vas conduciendo y alguien te hace un mal adelantamiento y en ese momento, pues, ojalá te estrelles. Bueno, pues si en ese momento se lo estás deseando de verdad, pues a lo mejor tú no te das cuenta, pero en ese momento estás pecando de pensamiento porque le estás deseando un mal, ¿no? Y se puede pecar no solo a través de los deseos, sino también a través de la imaginación, ¿no? Imaginando situaciones que pueden ofender a Dios. Se puede pecar con pensamientos que atentan contra la caridad, como por ejemplo el urdir algún plan para hacerle algún mal a alguien, o se puede blasfemar en pensamiento. En fin, para mí los pecados de pensamiento son los más difíciles de ver y los más fáciles de cometer casi sin darnos cuenta, porque estamos llenos de pensamientos, no paramos de pensar todo el día, ¿no? Los de palabras se refieren a todos aquellos deseos o imaginaciones o pensamientos que se expresan verbalmente, ¿no? Bueno, pues si en lugar de pensar ojalá te estrelles, se lo dices de viva voz, pues eso ya es un pecado de palabra, ¿no? También ahí estarían las malas contestaciones, los insultos, los gritos, el ridiculizar a alguien para hacer que se sienta mal, en fin, todo lo que sale por nuestra boca y que no es para hacer el bien. Y las blasfemias también son pecado.
Luego están los pecados de obra, que se refieren a lo que hacemos, ¿no? Si le deseas a alguien que se caiga por las escaleras, pues es un pecado de pensamiento. Si se lo dices de palabra, ojalá te caigas por las escaleras, pues es un pecado de palabra. Y si le empujas directamente, pues es un pecado de obra, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto se entiende bastante bien. Y luego están los pecados de omisión, que consiste en no ayudar a alguien cuando puedes hacerlo. Por ejemplo, con el ejemplo de la escalera, pues si ves que alguien se va a caer por las escaleras y para evitarlo lo único que tienes que hacer es agarrarle y tirar de él, pues para que no se caiga, y tú no lo haces y no lo haces a propósito, pues eso es un pecado de omisión, porque tenías el deber de ayudarla, la posibilidad de ayudarla y no has ayudado a esa persona. Eso es un pecado de omisión, ¿no? Bueno, pues teniendo claras estas 4 maneras de pecar, pensamiento, palabra, obra y omisión, pues es conveniente hacer un examen de conciencia diario, es decir, cuando terminas el día, pues hacer un examen y pensar, rebobinar y ver qué es lo que has hecho en el día que haya podido ser una falta o una ofensa a Dios. Teniendo en cuenta efectivamente que también hay pecados de omisión, esos no hay que olvidarlos tampoco, ¿no? Por otra parte, la gravedad de los pecados no es siempre la misma. Hay pecados muy graves que son los que se llaman pecado mortal y luego hay otros pecados que son menos graves que son los pecados veniales. Bueno, pero todos los pecados son una ofensa al amor de Dios. Para que un pecado sea mortal se tienen que dar 3 características. La primera es que la acción del pecado tiene como objeto una materia grave. La segunda es que la acción se ha llevado a cabo con pleno conocimiento, es decir, con plena conciencia de que es pecado. Y la tercera es que tiene que haber deliberado consentimiento, porque si alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres, pues como ahí no estás obrando libremente, sino que te están coaccionando, pues eso ya no lo convertiría en pecado grave. Pero hay pecados que son pecados mortales, pecados graves por su naturaleza, con independencia de que se sepa o no. Pecados de materia grave, pecados mortales son todos los pecados de impureza, es decir, todos los pecados relacionados con el sexo. Y ahí están las relaciones antes del matrimonio, que son pecados de fornicación, relaciones fuera del matrimonio, que sería el adulterio, la masturbación, el uso de métodos anticonceptivos. Aunque no se tenga conocimiento de ello, se está cometiendo un pecado grave, un pecado mortal. Y hay varios lugares en la Biblia en los que se habla de cuáles son esos pecados sexuales que tanto le ofenden a Dios. Uno de estos lugares es en el libro del Levítico, donde hay un listado muy pormenorizado de todos esos pecados con respecto a las relaciones sexuales. Con respecto a los pecados veniales, no es obligatorio confesarlos, pero sí que es recomendable. Yo lo hago siempre, porque tienes la garantía de que son perdonados y porque además al confesarlos, pues recibes la gracia de Dios, ¿no? Entonces yo me confieso siempre de todos los pecados veniales. Pero para que veas la importancia que tiene saber distinguir entre lo que es pecado mortal y pecado venial, resulta que Santa Teresa de Jesús en su diario escribe que durante 16 años estuvo pensando que un pecado era pecado venial cuando en realidad era pecado mortal. No dice cómo ella se enteró de que ese pecado en realidad era pecado mortal y tampoco dice cuál era ese pecado. Entonces, pues no lo sabemos, pero sí que sabemos que era un pecado que ella creyó durante 16 años que era venial y resulta que era un pecado mortal. Por eso es tan importante pues saber qué es pecado y qué no lo es, ¿no? Y por este motivo la Iglesia recomienda siempre confesar el pecado dudoso. Cuando tienes alguna duda y no sabes si es pecado o no lo es, pues la Iglesia recomienda confesarlo y así el sacerdote pues te puede orientar y te puede sacar de dudas diciéndote si es pecado o no es pecado. Para hacer un buen examen de conciencia pues puedes encontrar muchas guías por internet, ¿no? Pero también hay unos libritos que a veces los encuentras a la entrada de las iglesias, en unas mesitas que hay o en unas vitrinas y que son unas guías para hacer el examen de conciencia. Yo encontré uno que me gustó mucho y si Dios quiere pues grabaré una serie de podcasts con la lectura de ese libro por capítulos y lo colgaré para que lo puedas escuchar. Lo que no sé es cuándo podré hacerlo porque ahora mismo ya ni siquiera tengo tiempo para grabar estos vídeos. Pero bueno, si Dios quiere, pues lo haré. El segundo requisito que se necesita para hacer una buena confesión es el dolor de los pecados. Bueno, ya sabes en qué has pecado, pero ahora necesitas tener dolor de los pecados. Hay 3 tipos de dolor de los pecados: atrición, contrición y compunción. Vale, la atrición es el dolor de los pecados debido al castigo. Cuando yo me convertí, cuando yo me di cuenta de que realmente hay un Dios, que es el Dios trieno de la Biblia, y yo me di cuenta de que había estado viviendo en contra de Dios,
pues a mí me entró mucho miedo porque yo veía que yo iba de cabeza al infierno, ¿no? A mí me correspondía el infierno. Y este dolor es el que me lleva a la conversión, porque yo no quiero caer en el infierno. Y entonces eso me lleva a tomar la decisión voluntaria de decir, no, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar el rumbo que está llevando mi vida, quiero dejar de vivir como estoy viviendo hasta ahora, como he estado viviendo hasta ahora, y quiero cambiar, ¿no? Y entonces al cambiar de estilo de vida, al cambiar mi vida, es cuando empiezo a conocer a Dios. Y a medida que conozco a Dios, pues entonces es cuando ese dolor de los pecados por el miedo al castigo, se empieza a convertir en dolor de los pecados por haber ofendido a Dios, que es contrición. Igual que te duele cuando le ofendes a alguien que tienes cerca, a quien quieres, pues es un dolor similar, ¿no? Te duele el haber ofendido a Dios. Para que lo entiendas mejor te voy a poner un ejemplo. Imagina a un niño que está jugando en casa con el balón, pero su madre le ha dicho en repetidas ocasiones que no jugase con el balón. Fulanito, no juegues con el balón dentro de casa. Y él no ha hecho ni caso, se ha puesto a jugar con el balón dentro de casa y ha roto un jarrón. Vale, en la primera situación, pues ese niño al ver que ha roto el jarrón se arrepiente de haber jugado dentro de casa con el balón. ¿Por qué? Por el miedo al castigo, porque sabe que su madre le va a reñir y le va a castigar porque ha hecho algo que no tenía que hacer. Él sabía que no tenía que jugar en casa con el balón. Pero ahora imagina esa misma situación y que el niño al romper el jarrón siente dolor y se arrepiente de haber roto el jarrón. ¿Por qué? Porque ese es el jarrón que más le gustaba a su madre y sabe que su madre, cuando se entere de que el jarrón se ha roto, pues se va a penar. Y por la pena que le va a causar a su madre, él se arrepiente. Este es el dolor que más le gusta a Dios, ¿no? El dolor de contrición, porque es el dolor de haberle ofendido, es un dolor que proviene del amor. Pero en cualquiera de los dos casos, Dios perdona los pecados. Si te arrepientes única y exclusivamente por el miedo al infierno, por el miedo al castigo, Dios acepta el arrepentimiento y te perdona, aunque solo tengas ese primer dolor. Hay un tercer dolor, que es el dolor de la compunción, pero en este caso te voy a leer lo que he encontrado sobre qué es el dolor de la compunción. Diremos que esta es una predisposición que obtenemos para aumentar las gracias divinas en razón de un aprovechamiento que realizamos del dolor que nos produce el remordimiento de nuestros pecados pasados. Es un estado del alma que al sentir este remordimiento y dolor por las faltas o pecados ya perdonados se acerca más al amor a Dios y ello la predispone a poder adquirir nuevas gracias que aumenten su nivel de vida espiritual. La compunción es, pues, la puerta que se nos abre al derribar nuestras barreras interiores para llegar con más amor al encuentro con el Señor, y este es el animi cruciatis o compunctio cordis que se nos menciona en el parágrafo 1431 del Catecismo de la Iglesia Católica, y te lo voy a leer a continuación. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristezas saludables que los padres llamaron animi cruciatis, aflicción del espíritu, compunctio cordis, arrepentimiento del corazón. Bueno, pues con este dolor, con la compunción, se aumentan las gracias divinas. Con los otros dos dolores no se restituye la gracia, pero no se aumenta. El tercer paso para confesarse bien es el del propósito de la enmienda. El propósito de la enmienda significa que realmente quieres dejar de pecar y entonces tomas las decisiones necesarias para dejar de hacerlo. Eso supone que si tienes malas compañías, pues cortas con ellas. O si frecuentabas sitios que te conducían al pecado, pues dejas de frecuentarlos. Tomas la decisión y lo haces, cambias de vida. No es solo un deseo, sino que es una acción, es un acto. Te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, vas a confesarte porque eres un sicario de la mafia que ha matado a 3 personas, pero resulta que ya estás pensando en el próximo trabajo, pues entonces confesarte no te sirve para nada porque no hay propósito de la enmienda. Tendrías que dejar ese trabajo, aunque eso te supusiese pues el que perdieses la vida porque fuesen a por ti, ¿no? Supone dejar definitivamente la vida que estás llevando, sea cual sea. Este es un ejemplo muy exagerado, ya lo sé, pero es el ejemplo que he encontrado para que veas claramente a qué se refiere esto del propósito de la enmienda. Es necesario que quieras de todo corazón cambiar de vida y que lo hagas, no solo que lo desees, sino que lo hagas.
El siguiente paso es decirle los pecados al confesor. Bueno, esta es la parte más vergonzosa y te diré que da exactamente igual si sientes vergüenza o si no. Es algo que hay que hacer. Y el diablo, que no hay que olvidar que el diablo existe, va a intentar por todos los medios que no te confieses o que no te confieses correctamente. No se puede ocultar ningún pecado, y lo digo bien, ninguno. No se puede ocultar ningún pecado. Si ocultas un pecado por vergüenza, entonces lo que ocurre es que esa confesión no vale y no se te ha perdonado ninguno de los pecados que hayas confesado en esa confesión. Porque callar un pecado convierte esa confesión en confesión sacrílega. El sacerdote no sabe que tú le has ocultado un pecado, porque él no lo puede saber, pero Dios sí que lo sabe. Y dice la Escritura que de Dios nadie se burla. Si cometes una confesión sacrílega, el resto de pecados que has confesado en esa confesión sacrílega tampoco quedan perdonados. Y no quedan perdonados ningún pecado que confieses a partir de esa confesión hasta que no confieses el pecado que omitiste y todos los que has cometido desde entonces. Cuando vas a confesarte tienes que pensar que no estás hablando con un hombre. Sí, allí delante tienes un sacerdote, pero realmente quien está en el confesionario es el mismo Jesucristo y es a Él al que le estás pidiendo perdón, es a Él al que le estás pidiendo que te perdone los pecados. La confesión es un acto de humildad porque es reconocer que nos hemos equivocado, es reconocer que hemos hecho las cosas mal, es pedir perdón y también pedir ayuda y pedir la gracia de Jesús pues para no volver a pecar y no volver a caer tan frecuentemente en los mismos errores. Es importante también que sepas que hay que empezar confesando los pecados más graves. ¿Por qué? Porque Satanás va a intentar confundirte, va a intentar engañarte. Entonces, si empiezas por los pecados leves, lo que va a ocurrir es que a medida que te vayas confesando, te va a intentar engañar para que creas que, bueno, que ese pecado que tienes ahí anotado al final, que es que eso en realidad ese pecado no es tan grave y es un pecado venial y como los pecados veniales no es obligatorio confesarlos, pues bueno, pues no lo voy a decir. O va a hacer que sientas tanta vergüenza que no te atrevas a confesarlo. Por eso la estrategia para confesarse es justo la contraria. Hay que empezar por los pecados más vergonzosos, por los pecados más graves. Y a esas ideas de que no tienes que confesarlos o de que no son tan graves, ni caso, no hagas ni caso. Tú tienes que decir todos los pecados, todos, incluidos los veniales, los que tengas apuntados. Y si sientes vergüenza, pues mira, ahí tienes otro motivo más para dejar de pecar, el no tener que sentir vergüenza luego cuando vas a confesarte. Es importante saber otra cosa de la que ya he hablado antes, que no hay que agobiarse si uno olvida un pecado. Como te decía, pecado olvidado, pecado perdonado. Pero si lo olvidas, pues cuando lo recuerdes en tu próxima confesión, lo confiesas y ya está. Como yo tengo tan mala memoria, pues lo que hago es que cada vez que peco, pues apunto todos esos pecados en el móvil y me lo llevo anotado en el móvil. Y he visto que hay más gente que hace lo mismo y se lleva los pecados apuntados, ¿no? Bueno, pues tú puedes hacerlo también si tienes ese problema. Y el último paso de la confesión es cumplir la penitencia. Bueno, la pregunta es, ¿y esto de la penitencia qué es y para qué sirve? Bueno, pues te lo voy a explicar con un ejemplo para que lo entiendas. ¿Te acuerdas de la historia del jarrón roto, ese niño que había roto el jarrón al jugar con el balón dentro de casa? Bueno, pues está muy bien que el niño pida perdón y que se arrepienta, pero, hombre, ese jarrón también hay que arreglarlo, ¿no? Hay que repararlo. Bueno, pues la penitencia lo que hace es que repara el jarrón roto. Bueno, pues ahora que ya sabes lo que hay que hacer para confesarse bien, nos vamos de confesión. Bueno, cuando yo tuve que volver a confesarme, tuve que buscar en internet cómo se hacía la confesión, porque mi última confesión había sido el día antes de casarme y eso había ocurrido hacía 22 años que no me confesaba, entonces ya a mí se me había olvidado cómo había que confesarse, ¿no? Bueno, ya has hecho el examen de conciencia, te has apuntado todos los pecados en un papel o donde quieras, bueno, eso si quieres, ¿no? Para que no se te olviden y ahora es necesario tener dolor de los pecados. ¿Qué pasa? Si yo sé todo lo que he hecho mal, si me lo he apuntado, pero resulta que no siento dolor, ¿qué hago? Pues le tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo, le tienes que pedir que te dé dolor de los pecados, porque sin dolor de los pecados no hay perdón de los pecados, necesitas sentir el dolor de los pecados. Así que pídeselo al Espíritu Santo y créeme que Él te hará caso y acudirá a ti y te dará dolor de los pecados. ¿Te has propuesto firmemente cambiar de vida? ¿De verdad estás dispuesto a cambiar la vida que llevabas y a dejar de pecar? Si no es así, la confesión tampoco va a valer. Realmente tienes que estar dispuesto a dejar de hacer aquellas cosas que ofendían a Dios. Tienes que estar dispuesto a convertirte, a cambiar tu vida.
Bueno, pues ya sabes tus pecados, tienes dolor de los pecados y tienes propósito de la enmienda. Estás firmemente resuelto a cambiarle de vida. ¿Y ahora qué? Pues tienes que acudir a una iglesia y buscar un confesionario. Bueno, ahora los confesionarios suelen ser como una especie de cabinas que tienen una puerta para poder cerrar la puerta y que no se oiga nada desde fuera. ¿Y qué haces cuando llegas allí? Tienes que ponerte de rodillas y hay dos formas de comenzar la confesión. La primera es decir Ave María Purísima y el sacerdote tiene que responder sin pecado concebida. Es obligado que él responda sin pecado concebida, porque si no lo hace, él comete una falta. Pero bueno, eso es cosa suya, ¿no? La verdad es que a mí siempre me han contestado sin pecado concebida, a excepción de una vez en la que el sacerdote no contestó y yo me quedé esperando a que contestase y como vi que no contestaba, pues empecé a decirle mis pecados, ¿no? Así es como aprendí yo con 7 años, antes de hacer mi primera comunión, que había que hacer la confesión diciendo Ave María Purísima. Y así es como lo hago yo, porque así también es como tener presente a María en la confesión. Y a mí me gusta hacerlo así. La otra forma es santiguarse, ¿no? Hacer la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, a continuación, tanto si lo haces diciendo Ave María Purísima como si lo haces santiguándote, el sacerdote generalmente reza una oración que es la siguiente. El Señor esté en tu corazón para que te puedas arrepentir y confesar humildemente tus pecados. En el caso de que digas Ave María Purísima y él conteste sin pecado concebida, pues aquí puede ocurrir que el sacerdote rece esta oración o que no la rece. Eso ya depende del sacerdote. Bueno, pues ahora le tienes que decir al sacerdote todos tus pecados y te recuerdo que son todos, todos. No dejes ninguno sin confesar y empieza por los más graves. Y aquí el sacerdote pues puede ir haciéndote alguna pregunta pues para entender un poco mejor lo que le estás contando, para conocer la gravedad o la frecuencia de tus pecados. Bueno, pues si te pregunta algo, tú le contestas. O puede también que no te diga nada y que te deje hablar hasta el final. Eso también pues depende del sacerdote, ¿no? Y en función de lo que le hayas contado, pues puede ser que el sacerdote te dé algún consejo, como decirte que has hecho bien en ir a confesarte, aunque él no haya visto mucho pecado, o te puede contestar ariscamente por algo que le has contado. Bueno, pues mira, más ariscamente has tratado tú a Dios pecando, ¿no? Pues lo aceptas con humildad y ya está. Pero el problema que tenemos ahora mismo es que te puedes encontrar con sacerdotes que te digan que no es pecado lo que sí es pecado. Hace poco fui a confesarme y en la confesión pues salió el tema de que yo había estado viviendo con mi marido antes de estar casados y el sacerdote le quitó importancia y me dio a entender que eso no era pecado. Pero es que eso sí es pecado. Pero esa es la realidad que vivimos, que hay algunos sacerdotes que no entienden lo que es pecado y que dan malos consejos y que están haciendo mucho, pero que muchísimo daño. Porque si les escuchas y les haces caso, pues vas a terminar mal. Y él desde luego que sí, que si sigue por ese camino, pues va a terminar muy mal. Bueno, si te encuentras con un sacerdote así que te dice que no es pecado algo que a ciencia cierta sí que lo es, recuerda, te vuelvo a recordar que todos los pecados de impureza son pecados mortales. Bueno, pues lo que tienes que hacer es no volver a confesarte con ese sacerdote y rezar mucho por él, ¿no? Para que Dios le dé luz y vuelva a ver lo que es pecado y lo que no. Bueno, después de decirle todos los pecados al confesor, el sacerdote te tiene que dar la penitencia. Y es obligatorio que te dé la penitencia. A mí no me ha pasado, pero sé por otros hermanos que hay sacerdotes que no imponen la penitencia. Y si no te imponen la penitencia, esa confesión no vale. Si ves que el sacerdote no te da la penitencia, se la tienes que reclamar y le tienes que decir, oiga, ¿y cuál es mi penitencia? Si te dice que no hace falta, en ese caso tú le puedes decir, bueno, ¿y qué le parece si rezo un Padre Nuestro, por ejemplo, como penitencia? Si él acepta y te dice que sí, pues ya está, tienes la penitencia. ¿Por qué? Porque él te ha dicho que sí. Pero si te dice que no e insiste en que no es necesaria la penitencia, esa confesión no vale. Lo siento mucho, pero tienes que buscar otro sacerdote y volverte a confesar, porque una confesión sin penitencia no vale. Tampoco vale que tú te pongas la penitencia. Es decir, si el sacerdote no te da la penitencia, no vale que tú te vayas y digas, bueno, mira, pues ahora en penitencia me rezo un rosario entero. Pues no, no vale, porque es el sacerdote el que tiene que imponer la penitencia. Y si el sacerdote no te impone una penitencia, la confesión no vale. Y tienes que volverte a confesar. Es triste y lamentable que tengamos que estar tan atentos a lo que ocurre en el confesionario, a lo que nos dice el sacerdote, pero este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Bueno, a mí me ha pasado una ocasión que me estaba confesando, el sacerdote era latinoamericano y fue a darme la absolución sin darme la penitencia. Y entonces yo le pregunté, oiga, ¿y la penitencia? Y me dijo, espera, espera, primero la absolución. Eso no me había pasado nunca.
Y entonces luego, cuando me confesé la semana siguiente y el sacerdote era español, le conté lo que me había pasado y me dijo que eso no tenía nada que ver con que fuese latinoamericano. Bueno, pues yo pensaba que a lo mejor hay distintas costumbres, ¿no? En distintos países pues puede ocurrir que se hagan las cosas en otro orden. Me dijo que no, que a él también le había pasado con otro sacerdote español y que podía ser bien porque tuviesen esa costumbre de hacerlo al contrario, dar primero la absolución y luego la penitencia, o que simplemente pues a veces al sacerdote se le ha olvidado darte la penitencia y al darte la absolución se acuerda y te da la penitencia después, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso, si te da la penitencia, aunque sea después de la absolución, en ese caso también vale la confesión. Y ahora, por fin, llega la absolución. Las palabras exactas que te tiene que decir el sacerdote son las siguientes. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si no te dice estas palabras, la confesión no vale y tienes que volver a confesarte. No vale. Tiene que ser esas palabras exactas. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, si el sacerdote no te impone una penitencia, la confesión no vale. Y si el sacerdote no te da correctamente la absolución o no te la da, la confesión tampoco vale. Tienes que volver a confesarte. Antes de darte la absolución, es muy posible que el sacerdote también rece una oración, que es la siguiente. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y entonces ahora añade, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la primera oración no es obligatoria, es posible que la escuches, pero la absolución es obligatoria. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú tienes que responder amén. Vale, después de esto suele ocurrir que el sacerdote también reza una segunda oración, que es la siguiente. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, el bien que hagas y el mal que puedas sufrir, te sirvan como remedio de tus pecados, aumento de gracia y premio de vida eterna. Vete en paz. Y tú, en cuanto te sea posible, pues debes cumplir la penitencia que te ha puesto el sacerdote. Pero ¿qué pasa si la persona que va a confesarse no siente dolor de los pecados o no tiene propósito de la enmienda? Y esto me lleva a otro capítulo de este vídeo, que es confesiones nulas y sacrílegas. Bueno, pues resulta que la tarde antes de mi boda, pues yo tenía que ir a confesarme para casarme al día siguiente. Pero el problema es que yo no sentía dolor de mis pecados, porque yo no estaba arrepentida de nada, yo no tenía arrepentimiento, yo no me arrepentía de haber estado viviendo con mi marido antes de estar casada con él. Entonces yo sí que recordaba que era necesario el arrepentimiento y dije, bueno, pero ¿y entonces de qué me confieso? Digo, pues de soberbia, ¿no? Porque qué soberbia mayor hay que no reconocer que lo has hecho mal. Entonces fui a confesarme. Por supuesto, no fui a mi parroquia, fui a otro sitio y le dije al confesor, padre, me confieso de haber pecado de soberbia. Y aquello le debió de resultar tan raro que cuando yo se lo dije, pues me preguntó, a ver, hija, explícame un poco más, a ver, ¿a qué te refieres con eso? Y entonces yo le dije pues que había estado viviendo con mi novio, que habíamos tenido relaciones y en ese caso yo no me acuerdo si llegué a decirle que yo no estaba arrepentida de nada y él no me lo preguntó. El caso es que él me dio la absolución y como él me dio la absolución, pues yo salí de allí pensando pues que Dios había perdonado mis pecados. Pero no, Dios no había perdonado mis pecados porque yo no sentía ni una gota de arrepentimiento. Yo no tenía ni pizca de arrepentimiento. Yo no me arrepentía de haber estado viviendo con mi marido antes de estar casada con él. No había ni una gota de arrepentimiento en mí y por lo tanto Dios no perdonó mis pecados. Allí el Espíritu Santo no se presentó para perdonarme los pecados. Así que aquella confesión fue una confesión sacrílega. Pero hay otro tipo de confesión sacrílega de la que ya te he adelantado algo, y es aquella confesión en la que se oculta un pecado a propósito, ¿no? Por vergüenza. Esta confesión, la confesión sacrílega, tiene la característica de que en esta confesión no se perdona ningún pecado, ni el pecado que has ocultado ni todos los demás, y ninguna de las confesiones posteriores que hagas vale hasta que no hayas confesado el pecado que ocultaste y todos los demás pecados.
los que te confesaste en aquella confesión y todos los demás que hayas cometido después. Una confesión sacrílega es un pecado muy grave porque es una burla a la misericordia de Dios y dice la Escritura que de Dios nadie se burla. Bueno, hacer esto, el querer ocultar un pecado, el querer engañar a Dios, es querer obtener la misericordia de Dios sin merecerla, es querer engañarle. A Dios no se le puede engañar. Al sacerdote que tienes delante sí, pero a Dios no se le puede engañar porque Él lo ve todo y lo sabe todo y no se le puede engañar. Hay otro tipo de confesiones que no valen, que son las confesiones nulas. Y son confesiones que no valen porque hay algo que se hace incorrectamente. Por ejemplo, lo que te he contado de no poner una penitencia o de no decir correctamente las palabras de la absolución. Eso hace que la confesión sea nula y por tanto no vale. Pero hay otro tipo de confesiones nulas que se están dando ahora mismo en la Iglesia que provienen de la ignorancia del penitente y del mal hacer del sacerdote, que son las mal llamadas confesiones generales o absoluciones generales. Pues las confesiones generales o absoluciones generales son algo que contempla la Iglesia en casos de situaciones gravísimas. ¿Cuándo se puede dar una absolución general? Pues en casos como el del hundimiento del Titanic o un avión que está a punto de estrellarse, ¿no? Cuando es imposible realizar una confesión del modo ordinario y se va a poner en peligro la salvación de muchas almas, porque recordemos que la misión fundamental de la Iglesia es la de la salvación de las almas. Por ello, no es posible, sino que es obligatorio que el sacerdote en esos casos pues dé una absolución general. Pero igual que ocurre en una confesión ordinaria, lo que va a permitir o no recibir la absolución del sacerdote y recibir el perdón de Dios es el arrepentimiento. Tú imagínate que hay un cristiano tibio en esta situación y el sacerdote da la absolución general, ¿no? Y él está pensando por dentro, anda, mira todos estos pardillos, la de horas de oración que han tenido, la de sacrificios que han hecho y yo me voy a salvar exactamente igual que ellos sin haber hecho un solo ayuno. Bueno, pues esa persona evidentemente no va a obtener el perdón de Dios porque no está arrepentido de sus pecados y encima se las da de listos, ¿no? Entonces es necesario siempre el arrepentimiento. Pero ahora imagínate en la misma situación a un ateo que siempre ha rechazado la idea de Dios, pero en ese momento, en ese instante en el que él es consciente de que puede morir, de que va a morir en ese momento, pues de repente piensa, bueno, ¿y si después de todo sí que hay un Dios? ¿Y si después de todo sí que hay un cielo y hay un infierno? ¿Y si después de todo a mí me corresponde el infierno porque yo he vivido toda una vida rechazando a Dios? Y en ese momento se arrepiente, aunque solo sea por el miedo del infierno. Pues en ese momento, si esa persona ha sido bautizada, cuando el sacerdote da la absolución, él recibe el perdón de Dios. Sí, sí que lo recibe porque tiene arrepentimiento. ¿Y qué ocurre si hay una persona que no ha sido bautizada, pero que le ocurre exactamente lo mismo, que se da cuenta de que ha llevado toda una vida sin Dios y se plantea qué ocurriría si de verdad hubiese un infierno y en ese momento se arrepiente de todo corazón de haber llevado una vida sin Dios, de no haber buscado la verdad, de no haber buscado si de verdad había Dios o no había Dios? Si él se arrepiente en ese momento, aunque no haya estado bautizado, él recibe el perdón de Dios. ¿Recibe el perdón de Dios? Sí, porque Dios no es un tirano y Dios no rechaza el arrepentimiento de nadie que de todo corazón se arrepienta de haber llevado una vida sin Dios. El problema de esta situación hipotética es que en una persona que ha estado rechazando constante y obstinadamente a lo largo de toda su vida la existencia de Dios, es posible que en el último minuto de su vida cambie de opinión y se arrepienta. Pues eso nunca se sabe, porque nunca se sabe cuándo un hombre se va a abrir a la gracia de Dios y por eso hay que rezar por la conversión de los pecadores, por eso hay que rezar por ellos, porque nunca se sabe cuándo una persona se va a abrir a la gracia de Dios y puede que lo haga justo en ese último instante, en ese último momento, en esa última oportunidad, cuando ya no le quedan más. Porque si a mí me hubiesen dicho que yo me iba a convertir de esta forma, pues la verdad es que tampoco me lo hubiese creído. Pero como te decía antes, si después de ese aterrizaje forzoso o de ese hundimiento de un barco, si después de esa situación resulta que tú no mueres, pues necesitas enmendarte, necesitas acudir al confesionario, necesitas pedirle perdón a Dios por todos esos pecados cometidos y cambiar de vida. Es necesario el confesarse y es necesario el propósito de la enmienda, cambiar de vida. Siempre hay que acudir al sacramento. En cuanto sea posible, hay que acudir al sacramento. Bueno, te he hablado de que se estaban dando las confesiones nulas por tratarse de confesiones generales, pero no te he explicado en qué situaciones se están dando esas confesiones. Y esas confesiones se están dando en las primeras comuniones y en las confirmaciones. Hay muchos párrocos, muchos sacerdotes que preparan a los niños de primera comunión o de confirmación, pero resulta que antes de recibir el sacramento tienen que confesarse y lo que hacen es que les convocan
una tarde a todos juntos y les dan la absolución general. Eso no vale. Esa absolución general no vale para nada y no han recibido el perdón de Dios porque en esa situación la absolución general no vale. Estos sacerdotes, además de estar desvirtuando el sacramento de la penitencia, lo que están haciendo es dando una pésima lección a esos niños o a esos adolescentes, porque lo que les están transmitiendo es que el sacramento de la confesión no es necesario, es el mensaje que les están transmitiendo. Y luego esos niños y esos jóvenes pues siguen recibiendo los sacramentos sin pasar por la confesión, ya no se confiesa y eso es gravísimo. Por eso, desde aquí quiero hacer dos cosas. Si eres padre de un niño que va a recibir su primera comunión o eres padre de un niño que va a recibir el sacramento de la confirmación y el párroco os convoca a una sesión de confesión general, pues yo te pediría que fueses a hablar con tu párroco y les pusieses que eso no se puede hacer así y que hablases con tu hijo y le explicases que no puede recibir el sacramento de la Eucaristía o que no puede recibir el sacramento de la confirmación si antes no se ha confesado correctamente, porque como padre es tu obligación y es tu obligación ante Dios el hacerlo. Si por el contrario eres sacerdote y has estado dando absoluciones generales en tu parroquia, pues yo te pido que a partir de ahora ya no lo hagas más. No lo hagas más. Hazlo bien. Deja de hacerlo y confiesa correctamente. Hazlo bien. Y esto me lleva a otro tema espinoso y que se convierte en el último capítulo de este vídeo, que es el sacramento de la reconciliación durante la pandemia. Bueno, la eliminación de los sacramentos durante la pandemia es algo que nunca jamás debería haber ocurrido, pero el problema es que cuando se abrieron las iglesias después, el trato que se le dio al sacramento de la confesión pues no fue el más adecuado. En una ocasión pues yo tenía una angustia muy grande porque me surgió una duda muy grande y yo necesitaba consultarle a un sacerdote y un día muy pronto por la mañana me encuentro con que la puerta de una iglesia estaba abierta, entonces yo entré corriendo a ver si había algún sacerdote y allí solo había un laico y al preguntarle me dijo: uy, hija, pero si desde la pandemia se han cancelado todas las confesiones y aquí ya no confiesa nadie. Y yo me acuerdo que le dije: pues nos iremos todos al infierno. Y él me dijo: pues sí, hija, no te quepa duda. Pues hombre, en eso estamos, en no irnos al infierno, ¿no? Pero es verdad que era muy difícil encontrar sacerdotes que confesasen, no porque hubiese pocos, sino porque muchos ya no querían confesar, como era este el caso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y dónde están los San Luis Gonzaga? Porque San Luis Gonzaga fue un santo que murió muy joven precisamente por curar a los enfermos y por dar su vida por los enfermos durante la peste en Roma durante el siglo XVI. Es muy importante entender que todos los sacramentos son un regalo del mismísimo Dios, que es una manera que tiene Dios de entregarnos su santidad, que es algo de lo que los sacerdotes ya no hablan, la santidad. Pero este es el propósito de nuestras vidas, alcanzar la santidad para alcanzar el cielo. Y esto solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios a través de su gracia. Mi gracia te basta, le dijo Jesús a San Pablo cuando le pedía ayuda para que le quitase aquel aguijón. No sabemos cuál era aquel aguijón, pero Jesús le dijo: mi gracia te basta. ¿Y cómo conseguía San Pablo la gracia de Jesús? Pues a través de los sacramentos, como lo conseguimos nosotros. Bueno, pues con esto yo creo que ya te he contado lo más importante sobre el sacramento de la penitencia, contado a través de mi experiencia, y te espero en el próximo vídeo, que será el del sacramento de la Eucaristía. Que Dios te bendiga.